Hola, buenas noches. Bueno, vamos a seguir leyendo este punto número 17 de Alcanzando los mundos superiores. Dice así el Rafa: los nuevos órganos sensoriales para la siguiente etapa, el deseo de placer y la sensación de sufrimiento por la carencia de este placer, pueden ser desarrollados en dos maneras. Primero, pues el camino que acaban ustedes de encontrar, si es que acaban de principiar en esto, que es el camino de la Kabbalah. Aquí comenzamos a percibir al Creador, luego perdemos nuestra conexión. En su lugar aparece el sufrimiento porque no podemos sentir placer. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar un proceso de vaciado y llenado de nuestras vasijas para que empecemos a reconocer nuestros diferentes estados espirituales o nuestro diferente camino espiritual. El sufrimiento que vamos a sentir o la carencia del llenado que vamos a sentir es necesario para que eventualmente sintamos placer, porque no se puede sentir placer sin sentir la carencia de ese placer. De tal manera, entonces, vamos a desarrollar y van a nacer nuevos órganos sensoriales que nos van a permitir percibir al Creador en cada una de las etapas que vayamos caminando en nuestra vida espiritual. Así como en nuestro mundo, dice el maestro, sin el deseo de alguna meta o de algún objetivo, pues somos incapaces de experimentar el placer de ello que buscamos. Las diferencias entre las personas y entre el hombre y el animal son determinadas por aquello que eligen para que les traiga placer. Por lo tanto, el avance espiritual no es posible sin primero sentir la carencia. Y debemos sufrir por la falta de lo que deseamos. Y número dos, el camino del sufrimiento. Dice el Raf, si uno fuera incapaz a través del esfuerzo, a través de los estudios, de las súplicas al Creador y de los ruegos de amigos, de elevarse a los nuevos deseos de amar y de temer al Creador, si uno exhibiera poca profundidad de pensamiento, es decir, una falta de respeto por lo espiritual y atracción por los placeres materiales que los cabalistas le llaman placeres bajos, entonces esa persona descenderá al nivel de los poderes del mal. Aquí los poderes del mal se refieren a andar buscando el placer para ti mismo nada más, sin profundizar en todo esto que te muestra la vida. En este caso, la persona caminaría a lo largo de lo que los cabalistas llaman la vía izquierda, es decir, en niveles correspondientes a los mundos egoístas, que los cabalistas le llaman también mundos malvados.
No obstante, el sufrimiento se convertiría en una vasija dentro de la cual una nueva percepción del Creador puede ser recibida. El progreso hecho por el camino de la Kabbalah se diferencia del camino del sufrimiento en el hecho de que estamos siendo dotados de la luz del Creador. Y esta es una sensación de la presencia del Creador, la que luego nos va a ser sustraída, porque así es el ritmo, así es el camino. Cuando carecemos de este placer, cuando la luz se sustrae, comenzamos nuevamente a anhelar la luz. Este anhelo de la luz es la vasija o el cli, pero el cli correctamente dimensionado, porque cuando existe la carencia dentro del estudio del camino espiritual, es decir, dentro de la Kabbalah, es cuando se puede reconocer y decir que tienes una vasija. No puedes hablar de vasija en el sentido cabalístico si eres del 99%. Bueno, cuando carecemos de este placer, es decir, cuando finalmente regresa la luz a la superioridad y quedamos vacíos, pues comenzamos a anhelar la luz y esta es una señal de carencia. Esta señal de carencia es la vasija. Y con ello, con esta carencia que conseguimos en el mundo en el camino del mundo espiritual, se forman un nuevo grupo de órganos sensoriales a través de las cuales podemos tratar de recibir una percepción del Creador. Así pues, estas metas nos impulsan hacia adelante hasta que recibimos las percepciones deseadas. Cuando avanzamos por medio del sufrimiento, somos empujados desde atrás por el sufrimiento. Pero esto es a diferencia del camino de la Kabbalah, en el cual avanzamos por el camino del deseo del placer. Es decir, me siento vacío, pero hago lo que tengo que hacer porque deseo el placer y le imprimo las leyes cabalísticas correspondientes para llenar ese vacío. Cosa muy distinta con el camino del sufrimiento, que sufres y no sabes por qué. Y sufres y sabes que deseas algo, pero que no lo tienes, como en la materialidad. Esa es la diferencia. El Creador, dice el Rab, nos dirige de acuerdo a su plan para traernos, para transferir a todos y a cada uno de nosotros y de toda la humanidad en esta vida o en las siguientes. El punto final de todo esto, de todo este sendero, es cuando lo alcanzamos totalmente en cualidades. Este sendero, este camino espiritual, dice el Rab, representa los pasos que tomaremos gradualmente
y paso a paso para acercarnos a Él, mientras asumimos sus cualidades, sus características. Y abunda el Rab aquí en una cosa muy importante. Solamente fusionando nuestras cualidades con las del Creador, lograremos la verdadera percepción de la creación del mundo y veremos que no existe nada más que el Creador. Todos los mundos y sus habitantes, todo lo que sentimos a nuestro alrededor, absolutamente todo, incluso nosotros mismos, comprenden solamente una parte del Creador. Y por favor dimensionen esto que les voy a decir y que el Rab lo va a decir. Siendo más precisos, nosotros somos Él. Sé que no se va a dimensionar esta frase ahora mismo, porque esta frase le llena de miedo y de terror o le llena de arrogancia. Después la vamos a entender más conforme vayamos avanzando. Todos nuestros pensamientos y acciones son determinados por nuestros deseos. Todo. ¿Cómo les cuesta trabajo a los estudiantes de Kabbalah al principio e inclusive adelante entender que todo está determinado, acciones y pensamientos por nuestros deseos, es decir, por el deseo del observador. Todo. Algunos son totalmente incapaces de pensar esto porque no se han puesto a pensar y a discernir que que todo es deseo. ¿De quién? Pues tu deseo. Así se formó esta realidad. Y que el intelecto del cual hay miles de esquemas y miles de pensamientos y miles de discernimientos, sirve únicamente para ayudarnos a alcanzar lo que deseamos. Si no entiendes esto, vas a estar detenido en el proceso del camino espiritual. Cuando recibimos nuestros deseos, nos son conferidos desde lo alto y solamente el Creador mismo los puede cambiar. Hay mucho todavía que discernir. El Creador hizo esto intencionalmente para que entendamos que todo lo que nos sucedió en el pasado, lo que nos está ocurriendo actualmente y todo lo que va a pasar en el futuro, en cualquier dimensión o nivel de la vida, depende absolutamente de el Creador.
nuestras situaciones podrían mejorar o pueden mejorar solo si el Creador así lo desea, puesto que únicamente Él es la causa de lo que sucedió, de lo que sucedió, de lo que sucede y de lo que sucederá. ¿Por qué está diciendo el Rab esto? Porque es necesario para reconocer y sentir en ti, en el observador, en el que quiere el camino, sentir la necesidad de una conexión con el Creador. Es necesarísimo esto. Es tan necesario que si no es así, no puedes avanzar en el camino espiritual. Pero tampoco vayas a pensar que es necesario ir a misa o hincarte o ir al muro de los lamentos o ir a los musulmanes, nada de eso. El Creador es un asunto que está dentro de ti. Y es y debe ser un deseo de estar en conexión con el Creador para que puedas conseguir ese camino espiritual. Entonces, para proseguir con el proceso, se hace necesario que aprendas a caminar a partir de una falta inicial del Creador. Pero de una falta del Creador, pero por lo tanto de un fuerte deseo por el mismo. Entonces, el deseo por el Creador, que en un inicio es una carencia, te va a marcar el camino hasta el final del sendero. Y ojo, aquí estoy diciendo hasta el final del sendero, no solamente al principio del camino espiritual. Siempre, a cualquier nivel y escalera de la Kabbalah, tienes que entender que lo que quieres es que que llene la vasija, la luz, por el deseo del Creador, para apegarnos completamente a Él. ¿Qué es lo que tenemos? Deseo. Acuérdate lo que dije allá arriba, o lo que dice el Rab acá arriba. Todos los pensamientos y acciones son deseos. En la Kabbalah, de todos los deseos que puedas pensar, todos se resumen en uno solo, que es el deseo por el Creador. Sigo leyendo. Si alguien experimenta repentinamente un deseo de acercarse más al Creador, un deseo y atracción hacia lo espiritual, pues es el resultado de la conducción de esa persona por parte del Creador para atraerla más a Él, infundiendo estos sentimientos en el individuo. En una situación inversa, nos damos cuenta que al caer en las aspiraciones de uno, o incluso en su estatus material, social u otro, a través de faltas y privaciones, comenzamos gradualmente a comprender que esto es
hecho intencionalmente por el Creador. El hecho del deseo espiritual y el deseo por el Creador te lo están mandando desde arriba. Pero también el hecho de que no tengas ese deseo por lo espiritual o ese deseo por el Creador, también te lo están mandando desde arriba. Todo es manejado desde arriba para llegar finalmente a donde tenemos que llegar todos. Alguna vez, unos más pronto que otros, pero absolutamente todo es enviado desde arriba. Si alguien, repito esto porque esto es muy importante, porque lo vamos a estar discerniendo en todo el camino espiritual. Si alguien experimenta repentinamente un deseo de acercarse más al Creador, un deseo y atracción hacia lo espiritual, es el resultado de la conducción de esa persona por parte del Creador para atraerla más a Él. Así que le da esos sentimientos desde arriba al individuo. Si pasa lo contrario, también el hecho de que no tengamos el deseo por el Creador, el hecho de que estemos mantenidos solamente en el nivel material, también es enviado intencionalmente por el Creador. Así pues, de esta manera, el individuo puede sentirse dependiente de la fuente, de todo lo que ocurre, creando un entendimiento de que, y esto es lo importante, creando un entendimiento de quién, pues de quien está en el camino de del Creador. ¿Qué entiende? Solamente el Creador puede ayudar. De otra manera, uno perecerá. El Creador hace esto adrede para despertar en nosotros una necesidad firme de Él, para que animemos a Él, para que cambie nuestro estado espiritual. Y de esta manera anhelamos más, es decir, creamos un deseo más grande y más fuerte hacia la proximidad con Él. Así pues, Él puede, de acuerdo con nuestros deseos, acercarnos a Él más y más. Porque todo es un deseo. Este es el modus operandi de nuestro camino espiritual. Desear la carencia, el llenado que viene de arriba de esa carencia. ¿Y quién da el llenado? Pues el Creador. ¿Y quién es la vasija? Pues la persona que está interesada en acercarse al Creador. Que está deseosa, anhela acercarse al Creador. A raíz de esto, dice el Rab, vemos que el Creador ayuda a salvarnos de un sueño espiritual o de una situación en la que permanecemos contentos con nuestro estado actual.
con el propósito de que progresemos hacia la meta definida por el Creador. Él nos envía sufrimiento y fracaso, tanto físico como espiritual, a través del entorno que tú quieras, el entorno de la familia, de los amigos, de los colegas, de todos los conocidos. Hemos sido creados de modo que percibamos que cualquier cosa agradable es un resultado de nuestro acercamiento a Él. Y también sentimos lo contrario, que todo lo desagradable es causado por nuestro ser que se está distanciando de Él. Por esta razón, nuestro mundo está construido de tal manera que dependemos de la salud, la familia y el amor amor y respeto de aquellos que nos rodean. Pero para el Creador, todas estas situaciones sirven como mensajeros, de modo que Él puede ejercer influencias negativas que nos forzarían a buscar soluciones a estas presiones. Finalmente, reconociendo que todo el mundo depende solamente del Creador. El esfuerzo que tú haces en el camino espiritual que vas, que te va a permitir habilitarte más hacia el camino del Creador, es exactamente el enviado por el Creador para acercarte al Creador. Porque hay otra cosa que el Creador quiere, que a través de tu esfuerzo o de la percepción de tu esfuerzo por el trabajo en la espiritualidad, sientas que te estás acercando y que te está llenando poco a poco esa luz que Él envía. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando eres principiante y estás en este justo discernimiento, te paras y te sientas y no dices absolutamente nada y no haces absolutamente nada, porque dices, el Creador va a hacer por mí todo lo demás, me va a llevar, pero no estás malinterpretando el camino espiritual que hay que recorrer. Entonces, con suficiente fuerza y paciencia, podemos llegar a ser dignos de asociar todo lo que sucede en la vida con el deseo del Creador, más que con alguna otra causa, o incluso con nuestras propias acciones y pensamientos del pasado. Con el tiempo, será claro que solo el Creador es la causa de todo lo que sucede. Y poco a poco, en tu camino espiritual, vas a revelar quién o qué es eso que llamamos el Creador. Y conforme vayas persistiendo, esforzándote en la corrección de tus deseos, se va a abrir más esa visión sobre el Creador mismo y te va a permitir saber por qué se dice que el Creador es la causa de todo lo que sucede.
Mientras tanto debes de pensar en ello, pero se va a revelar pronto, conforme tú sigas adelante. El sendero presentado anteriormente, dice el Raf, es el camino para cada uno de nosotros, así como para la humanidad en general, comenzando por el del punto inicial en el que nos encontramos de acuerdo con nuestros deseos. Sí, con nuestros deseos en este mundo, hasta el destino final al cual deberemos de llegar, aún en contra de nuestra voluntad, ¿eh? Los cabalistas hablan del mundo por venir. Así pues, el sendero se va a dividir en 4 etapas o estados. Número 1, la falta absoluta de percepción, es decir, la ocultación total del Creador. Es decir, ausencia de creencia en el Creador, ausencia de creencia en la supervisión divina de lo alto. Y crees absoluta y seguramente, crees en el propio poder personal. Crees en el poder de la naturaleza. Crees incluso en el poder de las circunstancias y de la casualidad. Toda la humanidad está en esta etapa, que es finalmente un nivel espiritual, pero es el último de los niveles espirituales. Dice el Rab, cuando estamos en esta etapa, nuestras vidas se convierten en un proceso de acumulación de experiencias en nuestras almas. ¿A través de qué? Pues de muchísimos sufrimientos o carencias que son enviados a nosotros. Así pues, en este proceso, que es muy importante, el alma acumula experiencias a través de los repetidos retornos de la misma alma hacia este mundo en diversos cuerpos. Es un proceso. Y una vez que el alma adquiere una cantidad suficiente de experiencias, ya entonces la persona está habilitada, es capaz de percibir el primer nivel espiritual. Número 2, ¿qué pasa después? La nebulosa percepción del Creador. Las consecuencias de este estado, cuando llega, después de haber pasado por el número 1, que ya lo mencionamos, las consecuencias de este estado son una creencia en el castigo y la recompensa. Y una creencia que el sufrimiento es el resultado del distanciamiento del Creador. El placer es visto como el resultado de la proximidad del Creador. Hago esto, si lo hago correcto, me aproximo al Creador. Si no lo hago correctamente, me distancio del Creador. Entonces, hay un castigo y una recompensa en mis acciones. O un castigo y o recompensa en mis acciones. Bajo la influencia de estas grandes dificultades, dice el Rab, y es aquí la utilidad de este proceso, podemos volver a una etapa anterior. Sin embargo, acumulando experiencias inconscientes de este proceso, vamos a continuar aprendiendo
hasta que nos damos cuenta que solamente nuestro reconocimiento completo del gobierno del Creador nos dará la fuerza para progresar. En estas dos situaciones tenemos la capacidad de creer en la supervisión superior. Si intentamos, a pesar de todos los disturbios enviados también desde arriba, si intentamos fortalecer nuestra fe y trabajar para percibir el gobierno del Creador en su mundo, pues entonces, después de un número específico e intensidad de esfuerzos personales, el Creador nos ayudará, revelándose tanto a sí mismo como al panorama de la existencia. Número 3. Después de esto viene la revelación parcial de su gobierno en el mundo. Aquí somos capaces de ver la recompensa por las buenas acciones y el castigo por los malos hechos. Por lo tanto, somos incapaces de hacer algo que no sea el bien y nos abstenemos de lo malo, tal como cada uno de nosotros es incapaz de refrenarse de hacer el bien o de dañarnos a nosotros mismos. Sin embargo, esta etapa de desarrollo espiritual no es la final, puesto que en esta etapa todas nuestras acciones siguen siendo involuntarias, como resultado de nuestro conocimiento del castigo y de la recompensa. Por lo tanto, hay una etapa adicional del desarrollo espiritual: lograr la percepción que todo lo que está hecho por el Creador se ha hecho con el amor absoluto y eterno para sus seres creados. Y así llegamos a la cuarta etapa del proceso, que es la revelación del panorama completo de la administración del Creador sobre el mundo. Esto ofrece una clara percepción de que el gobierno del mundo por parte del Creador está basado no en la recompensa y el castigo por las acciones de la persona, no, sino que está basado en su ilimitado amor por sus creaciones. Amor, definido correctamente, el amor. En esta etapa logramos un desarrollo espiritual cuando vemos claramente que en todas las circunstancias, con todas las creaciones en general y con cada una en particular, sin juzgar si sus acciones son buenas o malas, el Creador siempre las maneja y siempre las supervisa con amor absoluto e ilimitado. Y falta definir y entender qué es amor absoluto e ilimitado. No es lo que te estás imaginando. Y hay que discernir y profundizar en esto. Bueno, pero cuando sentimos este nivel espiritual superior, ya percibimos el estado futuro de cada uno. Podemos percibir la situación de quienes todavía no han logrado este estado, junto a aquellos del pasado
y del presente que ya lo han alcanzado. Y también aprendemos el conocimiento para experimentar la misma etapa como individuos y como un todo. Esta aprehensión es un resultado del Creador, revelando el diseño entero de la creación y su relación con cada alma en cada generación. Estos mundos fueron creados con un solo propósito: proveer placer a sus seres creados. Es el único propósito que determina todas las acciones del Creador hacia sus seres creados. Así, esto continúa desde el principio hasta el fin de la creación, de modo que todos juntos y cada uno por separado puedan experimentar un placer ilimitado de su apego a Él. Como resultado, cuando podemos ver claramente que las acciones del Creador son solo para hacer el bien y beneficiar a los seres creados, se forman dentro de nosotros las acciones del Creador hacia sus creaciones. Bueno, vamos a dejarla aquí y vamos a continuar en la próxima grabación siguiendo este proceso de qué es el Creador en el proceso espiritual y qué necesitamos hacer para que nos vayamos acercando a las cualidades del Creador y a la superioridad. Muy bien. Entendamos entonces que son deseos, entendamos que son carencias, entendamos que son llenados y entendamos que los llenados vienen del Creador hacia las creaciones o hacia el observador que está trabajando el camino espiritual. Pero falta mucho todavía por definir o por dimensionar perfectamente bien qué es carencia, qué es deseo, qué es creador y en qué situación estoy yo, el observador. Falta todavía mucho por definir, pero esto es así. Bueno, vamos a seguir más adelante y vamos a profundizar más y más con respecto a esto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima grabación.